Bienvenido a una nueva temporada de La Mesa, marzo 2017. Invitado de hoy Cristian Rodríguez, gerente general de AFP Habitat. Cristian, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, Iván. Cristian, esto se está viendo un lunes. Ustedes la semana pasada hicieron una cosa que es inédita. Hicieron una cuenta pública. Comenzaron a incorporar a los afiliados, no en las decisiones, pero por lo menos que se sientan más parte y explicar y tener una relación más cercana. Esto viene en un contexto que todavía hay un debate de qué tipo de reforma, si se hace alguna al sistema de pensiones, y que hay un consenso de que se tiene que hacer algo porque las pensiones del sistema no son las que se esperaría, y hay muchos temas y aristas. Entonces quiero empezar a preguntarte, ¿cuál fue la génesis de hacer esto? A ver, nosotros hace bastante tiempo que hemos tratado de ir acercándonos a nuestros clientes, a los afiliados y al público en general, porque este es un tema que ya desde hace varios años hemos ido percibiendo que hay mucho desconocimiento del sistema, que hace que las expectativas sean muy distintas, que permite que gente que no le gusta este sistema tergiverse alguna cifra o directamente diga mentiras, y la gente, como no sabe, como tiene un cierto, yo diría, desconocimiento, el desconocimiento es un caldo de cultivo para generar temor y desconfianza. Nosotros hace bastante tiempo, como te digo, empezamos a cambiar nuestro enfoque. Yo te diría que hace ya, no sé, 4 o 5 años atrás, que cambiamos, incluso tuvimos una campaña publicitaria que decía Habitat me explicó y yo entendí. Porque nos dimos cuenta que faltaba todo este conocimiento, porque la gente esperaba pensiones que no tenían nada que ver con lo que había aportado durante la vida. La gente no sabía qué tan importante era el ahorro permanente, no sabía cómo hacerlo incluso, y cuál era la labor que cumplían las AFP. Fuimos enseñando eso, pero creo que hemos sido tal vez lentos o a lo mejor malos comunicadores, pero no hemos sido capaces de llegar al gran público, a la gran cantidad de nuestros clientes. Ahora, en la misma línea después empezamos a generar videos educacionales. El año pasado generamos una serie de videos que los fuimos subiendo a YouTube y los tenemos en la página web de la AFP con videos muy ilustrativos, capítulos cortos, 2-3 minutos, que pueden ir enseñando cómo funciona esto. Y después, en algún momento dijimos, bueno, pero en verdad todos los fondos que nosotros administramos son de los clientes. Son de la AFP. Aquí no es que la persona le pasa la plata a la AFP y la AFP la maneja y hace lo que quiere por su cuenta y después como que le devuelve, sino que todo se hace a nombre y cuenta del fondo de pensiones. El fondo de pensiones es una entidad aparte de la AFP y todas las inversiones son del fondo. Bueno, y si estas inversiones son de los clientes, queremos contarles qué es lo que hacemos nosotros con esta plata que nos pasa. Y no solo en las inversiones, porque no solo somos administradores de fondos, sino en todos los trámites que hacemos, en todos los movimientos que hacemos, en cómo recolectamos esta plata. Yo creo que un número que es muy brutal es la cantidad de juicios abiertos que hay. Nosotros tenemos 200.000 juicios contra empleadores por cotizaciones que no pagaron, que se le descontaron al trabajador, pero que no se han pagado. Por lo tanto, hay toda esta tarea que uno tiene que entender y ver, conocer qué es lo que estamos haciendo. También conocer cuáles han sido los retornos reales, dónde están invertidas las platas, y creo que esta primera cuenta pública es un paso más en esta misma línea que venimos dando hace mucho tiempo. Ustedes efectivamente hace más de un año y tanto que empezaron a tomar iniciativas, primero sugiriendo ciertas cosas que había que hacer, que van más allá de la capacidad de las AFP por sí solas hacerlas, y otras cosas que ustedes pueden hacer algunas. Una de ellas fue cómo se medían las comisiones, compartir los años que hay pérdidas, aumentar la cotización. Creo que la original de ustedes es aumentar 4 puntos porcentuales, ahora el gobierno es de 5 puntos. Un montón. Siendo cínico, uno dice, no, hay un dicho que dice, cuando te están echando el pueblo con una patota, es mejor ponerse enfrente de la patota y hacer como que uno está liderando una marcha. Entonces, las críticas que se hacen es que, bueno,
tuvo que venir una presión social tremenda para que las AFP, porque todas las otras lo han seguido de una forma u otra, de acuerdo al modelo de negocio que cada una tiene, han venido con iniciativas para, como aceptando que se viene una reforma y tratar de a lo mejor ser parte de. ¿No? ¿Cómo respondes tú a ese tipo de cargo? Que eso lo están haciendo solamente porque hay presión y que las AFP siempre han sido reacias al cambio. Mira, yo creo que la AFP no hemos sido lo suficientemente proactiva, pero yo no me atrevería a decir, o me parecería injusto decir que esto lo estamos haciendo porque una reacción a la presión que ha habido en el último tiempo. Porque, como tú bien dices, nosotros propusimos, por ejemplo, comisiones por saldo o, en su defecto, poder devolver un porcentaje de las comisiones en los años que ha habido rentabilidad negativa. Eso lo propusimos hace 3 años. Aquí cuando estamos hablando, el año que fueron todas las presiones fuertes fue el año pasado. ¿Ah? Esto es una propuesta que la hicimos hace 3 años. La Comisión Marcel, que ya viene con propuestas, fue el año 2007. ¿Ah? Y la ley fue el año 2008. Entonces, esto viene hace mucho tiempo. Ahora, lo que sí es notorio, que en la Comisión Marcel hablaba de que había que hacer estos cambios, porque estos cambios, en la medida que no se van haciendo, van generando mayor presión, mayor insatisfacción con el sistema, y que en algún punto puede que ya no tenga retorno, porque pierde legitimidad el sistema. ¿Estamos cerca de ese punto? Yo creo que no. Yo creo que todavía hay posibilidad de mejorar, pero sin duda estamos caminando en ese sentido y tramitando las cosas. Fíjate que una medida que resulta absolutamente incomprensible es que en el año 2008 se basa una ley para que los independientes coticen, estén obligados a cotizar. ¿Por qué? Porque dentro de los grandes problemas que tenemos es que la AFP, de la manera que está hecho, no recibe cotizaciones cuando uno no está trabajando como empleado dependiente. Y el mercado laboral hace que la gente esté dependiente y autoempleado muchas veces de su vida, vaya cambiando de una etapa a la otra. Entonces, todas las partes que está autoempleado quedan como lagunas previsionales. Entonces, es necesario meter toda la vida laboral. Y cuando uno mete toda la vida laboral, puede lograr mejores pensiones. Ahora, se hace el 2008 esto, se da el tiempo suficiente para que la gente se pueda adaptar y empezar a cotizar en forma gradual, primero en forma voluntaria y después obligatoria, y a solo un par de meses de que sea la cotización obligatoria, se presenta un proyecto de ley que posterga esto nuevamente. Entonces, no estamos preocupados de las pensiones. Vamos a un punto específico, te voy a hacer preguntas que son las que son como más las sardas. Hay 2 cosas que hay consenso, tú lo dijiste en tu presentación, hay consenso no solo en Chile, en el mundo, pero es un consenso que en Chile no se traduce en actos. Hay un consenso de que cotizamos poco y que como vivimos más hay que alargar la edad que uno se jubila. No he escuchado a nadie, con excepciones de los más extremos, de que no dicen que eso es un hecho de la causa. ¿Por qué no se hace nada? Bueno, la verdad yo creo que, y tal como lo he mencionado, yo creo que esas son 2 medidas que son muy impopulares. A la gente no le gusta que la obliguen a ahorrar. Esto es ahorro forzoso. ¿Por qué me obliga a ahorrar? Yo preferiría guardarlo yo en mi cuenta, yo hago mi inversión. No me obligue. Eso es lo que la primera reacción. Ahora, la realidad lo que muestra es que la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque hoy día tiene necesidades legítimas que hace postergar esta decisión. Entonces, por eso los sistemas previsionales son obligatorios. Ahora, perfecto, te hacen cotizar el 10% de tu sueldo. Ahora te dicen, no, lo vamos a subir al 15%. Oiga, no me alcanza con lo que tengo. Vivo al justo, vivo endeudado, tengo problemas. No me baje más, no me quite más de mis recursos que tengo hoy día. Entonces es una medida que es muy impopular. Por un beneficio que voy a ver en 10 años más, en 20 años más o en 40 años más. Pero eso es liderazgo, ¿no? Bueno, pero eso no somos nosotros los llamados a tomar esa decisión. Pero ustedes se sientan a la mesa, se sientan a la mesa con la gente que sí toma ese tipo de decisiones, y esto efectivamente viene del año 2000 y efectivamente la Comisión Marcel lo pone súper claro. Pero esto se planteó en la Comisión Marcel. Por ejemplo, en la Comisión Marcel
se planteó la necesidad de igualar la edad de jubilación de las mujeres con la de los hombres. Pero en ese momento, la presidenta dijo que eso no lo iba a hacer en su gobierno, en el primer mandato. Ahora, después pasó otro gobierno y ese gobierno tampoco hizo ninguna reforma de parámetros. Aquí no estamos echando la culpa a un lado o al otro. Sí, Estas son medidas que políticamente son muy difíciles de tomar. Si mal no recuerdo, hace algunos años atrás, en Francia se tomó una medida en este sentido y, si no me equivoco, Hollande, al momento de asumir, la devolvió. ¿Por qué? Porque obviamente es más popular. ¿Cómo no va a ser popular si te dicen, oye, de aquí en adelante no coticemos? ¿Ah? Vamos a otro punto que lo pongo en el marco de cómo la estructura del sistema previsional chileno. ¿No? Yo, esto a nivel personal, le digo que el problema del sistema de pensiones de Chile, dentro del cual están las AFP, no es que se diseñó para un Chile que aún no existe, que era un Chile de que la mayoría de la gente tenía trabajo estable por 30 años y no tenía lagunas provisionales y ganando un poco más que el sueldo mínimo y para más. Y a pesar de todo el desarrollo que han habido en los últimos 25 o 30 años, esa no es la realidad. Se le echa toda la culpa de esas pensiones mediocres o pésimas a las AFP porque son la figura más, el niño, el símbolo de eso. ¿No? ¿Tú crees que el sistema tal como está diseñado, y tú lo tocaste también en tu presentación, pero te pregunto acá, es un sistema que es viable para Chile, siendo que el pilar solidario es muy chico, pilar voluntario solo para la gente que tiene bastante más plata, y en Chile está muy desigual cómo se distribuye, y entonces termina siendo las AFP la que tienen que responder por un sistema que, como es que un sistema que fue diseñado para un Chile que todavía no existe? Mira, yo creo que el sistema y su diseño y su estructura es la correcta. ¿Ah? Y yo creo que esto lo ha visto el Banco Mundial, uno lo ve, los índices, los estudios de Mercer, recomendaciones de la OECD. Yo creo que la estructura está bien. Esta es una mesa que tiene tres patas, ¿ah? ¿Verdad? Tiene este pilar solidario, tiene esta cotización, este pilar contributivo y un pilar voluntario. Ahora, efectivamente, lo que está pasando es dos cosas. La primera es que necesitamos hacerlas más robustas. Necesitamos que estos pilares efectivamente tengan la robustez suficiente para cumplir con las expectativas que tiene la gente. Lo segundo, que hay que tener expectativas que sean acorde a la realidad, porque estamos hablando todos de pensiones, que queremos pensiones a veces muy superiores a lo que es el sueldo promedio, es decir, uno quiere llegar y en el momento de pensionarse... Pero estructuralmente, corrígeme si me equivoco, que fue diseñado que si uno cotiza por 30 años, uno se debería retirar con el 70% del sueldo promedio de los últimos 10 años. ¿Así o me equivoco? Es con 40 años de cotización. 40 años, uno piensa en 40 años, el sistema todavía no llega a los 40 años, pero uno piensa. Y sí se encuentra con que hay gente que lo ha logrado. Ahora, ¿qué es lo que hay? Nosotros hemos mirado bastantes sistemas previsionales alrededor del mundo. De hecho, este lunes yo estoy viajando a juntarme con autoridades en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Holanda, para ver cuáles son las grandes diferencias que tenemos. Y cuando uno mira el modelo danés, por ejemplo, que es el modelo, según Mercer, el mejor del mundo y otorga unas pensiones estupendas, la estructura es muy, muy similar a la nuestra. Tiene un pilar solidario, tiene un pilar contributivo y tiene un pilar voluntario. Ahora, en el pilar contributivo, uno contribuyen tanto independientes como dependientes. Es decir, el que está trabajando está contribuyendo. En la parte básica, el aporte estatal es prácticamente 10 veces lo que tenemos hoy día en Chile. Sin duda no podemos lograr 10 veces. En Chile no tenemos la riqueza de Dinamarca, pero sí tenemos que poner una parte básica más fuerte. Sí nos tenemos que preocupar que en el futuro, porque quienes hoy día ya se están pensionando y fueron independientes no van a tener ahorro en la parte contributiva, pero sí quienes en el futuro contribuyen tanto en la vida dependiente como en la vida independiente. Y la vida independiente es a través de muchas cosas, no solo cuando uno da una boleta. Hay el pequeño empresario, el agricultor, el pescador, hay mucha gente que es autoempleado
que es independiente, que está en la economía formal, aquí no estamos hablando de informalidad, Sí. pero que no tiene esta obligación de cotizar. Y obviamente en la parte voluntaria también tenemos que trabajar para lograr mayores incentivos y para que la gente tome conciencia. En la parte de educación hay una gran tarea, que es una tarea de todos los actores de este sistema, es decir, de las AFP, del Estado, de las instituciones financieras que participan. Que responde otro de los puntos que se hacen es que las AFP como gremio son un actor político que están cuidando su rancho y que los únicos que se han beneficiado son los grandes capitales que han tenido financiamiento barato para poder expandirse. Mira, yo y creo que Sanhattan es el único gran beneficiado por el sistema de AFP. yo creo que si uno mira los resultados, mira la historia, aquí los grandes beneficiados han sido los afiliados. ¿Explica por qué? Y te explico por qué. Hoy día lo veíamos en la presentación. Si uno hubiese puesto 100.000 pesos en el fondo C en el año 81, hoy día tendrías 39 millones de pesos en tu cuenta. ¿Cuántos? 39 millones. Estos 100.000 se convirtieron en 39 millones. Ahora, en ese momento se esperaba que el fondo tuviese una rentabilidad del orden del 4% real. Eso significa que esos 100.000 pesos hoy día serían aproximadamente 6 millones de pesos, no 39. Y de hecho, la gente que recibió un bono de reconocimiento y le reconocieron 100.000 pesos en ese momento, hoy día le están entregando 6 millones. Si en vez de reconocerle, en ese momento el Estado hubiese tenido los recursos y lo hubiese depositado en el fondo C, esa persona tendría 39 millones por ese aporte. Por lo tanto, es sustancialmente distinto. Ahora, nosotros hemos invertido en las acciones chilenas, así como hoy día invertimos en acciones internacionales, y hemos gozado como fondo de pensiones del crecimiento económico que han tenido estas acciones. Aquí estamos pensando en compañías que valían 10 pesos, 15 pesos y que hoy día valen decenas de miles o miles de pesos, ¿no? Todo eso es rentabilidad que se ha ido generando para los fondos. ¿Y cómo reacciona? Porque hay una lógica que puede ser justa y injusta, pero hay una lógica y que tiene validez para una persona. Dice, a ver, yo cotizo, en teoría es mi plata, esa plata se la prestan a través de comprarle bonos al banco X, para no decir una marca. Y yo cuando tengo que ir a pedirle un crédito a ese banco X, y a mí me tengo que pagar una tasa del 20%. No me parece justo. Yo sé que hay un montón de razones técnicas, pero como relato es súper difícil para esa persona entender. Sí. A ver, O aceptar más que entender. yo creo que esto es un gran tema. Es un gran tema en primer lugar porque la pregunta es, si tú tomaras esa plata del fondo para tu crédito y en vez de ir a pedirla al banco, la pidieras a tu fondo, la pregunta es, ¿la podrías devolver? ¿Cuándo la devolverías? Y por lo tanto, ¿tendrías esa plata el día que tú te pensionas o la habrías consumido hoy día? Perú es un ejemplo en que acaba de hacer esto de poder retirar fondos y se puede retirar hasta el 25% de tu fondo durante tu vida laboral. Tienes 40 años, 50 años, puedes retirar el 25% que tienes para tomar y ir a comprarte una vivienda. Solo para vivienda, no para ir a Solo para vivienda, para una primera vivienda. Cambió la ley un poco, originalmente era chip libre. Exactamente. No, lo que pasa es que es chip libre cuando uno se pensiona, pero para tomarlo para una vivienda para que tengas tu capital. Bueno, el 96% de los fondos que se han retirado para comprar una vivienda no ha ido a comprar una vivienda. No. Entonces, tú dices, perfecto, lo podríamos hacer, a lo mejor va a tener pero vas a impactar negativamente en las pensiones. Pero si te dijera, por ejemplo... Ahora, lo que sí hay, y que es importante, es nosotros cuando invertimos en el Banco X, ese Banco X nos garantiza que esa plata, más los intereses, va a volver al fondo de pensiones. Y nosotros no solo somos inversionistas a través de bonos, también somos inversionistas a través de acciones. Y por lo tanto, si el banco tiene una buena rentabilidad por esa inversión, nosotros también somos partícipes y recibimos a través de los dividendos una parte importante de esa utilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Hace que este tema se socialice y lo reciban todos los del fondo, el beneficio
que está obteniendo el banco. Vamos al otro punto, las comisiones, ocultas o no ocultas, caras o no caras. Nosotros lo hemos dicho acá que depende cómo uno lo mida, pero que si uno lo mide el estándar internacional, las comisiones promedio de la AFP en Chile son baratas. Pero explica bien porque me pareció que tu presentación, uno le puede gustar o no, pero lo explicaste en pera y manzana bastante claro. Pero una cosa era que las comisiones son muy caras y que le quitan rentabilidad y le quitan plata, entre comillas, para que la AFP rente. Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta y es muy interesante. En primer lugar, porque aquí cuando tenemos la discusión de qué pensiones queremos lograr, estamos hablando que si queremos cambiar una pensión de 150 o 200 mil pesos y la queremos llevar a pensiones de 200 o de 300 mil pesos. Aquí las comisiones, aunque las AFP hubiesen trabajado gratis, no impactan más que llevar la pensión de estos 160 mil pesos tal vez a 165. Es decir, el problema de las pensiones no está en las comisiones de la AFP. Las comisiones de la AFP, hoy día lo mostraba, para hacerlo ilustrativo, en promedio uno tomaba todo lo que cobra la AFP, lo que recibe la AFP por comisiones y el número total de clientes que tiene, y eso significa que cada cliente en promedio está pagando 5.600 pesos mensuales. Hay unos que no están pagando, hay otros que están pagando mucho más, pero eso es el promedio, 5.600 pesos mensuales. Eso no es lo que cambia la pensión, pero eso sí es lo que permite que la AFP trabaje, tenga estas redes importantes de sucursales, de asesoría y haga una buena inversión. Ahora, cuando uno lo mira con estándares internacionales, lo que se mide es ingresos por comisiones dividido por saldo administrado, que tiene que ver cuánto cobro por este saldo del cual soy responsable y que tengo que tomar decisiones. Lamentablemente en Chile las comisiones se cobran por el sueldo y no por el saldo administrado. Ese cobro hace que sea muy difícil compararlo, pero la manera fácil para compararlo es decir, bueno, yo voy a tomar todo lo que cobré de comisiones y lo voy a dividir por el saldo que manejé ese año. Y eso da en el año 2016 para Habitat un 0,52%. Es decir, de cada 100 pesos que nosotros administramos, cobramos 50 centavos por la administración. Y la rentabilidad que se ha obtenido históricamente en esos 36 años ha sido de 18% anual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aquí el único ente, la única sector que se mide en rentabilidades reales por sobre la inflación es la AFP, porque todo lo demás se mide en rentabilidades nominales. Entonces cuando hablan y dicen la AFP rentó 8%, o la AFP el mes X o el año pasado tuvo rentabilidad negativa. Tuvo rentabilidad negativa porque, por ejemplo, no logró la inflación. Pero como vimos en la presentación, el fondo nunca ha tenido un año en que haya perdido plata. Nunca. Siempre ha tenido retornos positivos. Y los retornos positivos hay que ganarlos. Cuando llega la plata no se multiplica. No se reajusta de acuerdo a la inflación sola. Hay que ganarse todo ese reajuste. Esta comisión de 0,52, cuando uno lo compara a estándares internacionales, es una comisión que está bajo la media. Por lo tanto, es bastante razonable. Ahora, cuando uno lo compara con otros actores en Chile, obviamente es una comisión bajísima. Vamos sacando poco tiempo. Te quiero hacer 2 o 3 preguntas en 3 o 4 minutos que nos quedan. Una, depende con quién hable, pero lo más probable es que no se logre entre comillas, gran acuerdo que pidió la presidenta. El punto más álgido, más allá de las razones políticas que un año electoral, es qué se hace con los 5 puntos porcentuales, si se van a un fondo de reparto, si una parte se va a un fondo de reparto y la otra se va a la cotización individual. ¿Ustedes cómo ven desde el punto de vista político la chance de que se haya realmente un acuerdo, un gran acuerdo, en que todas las partes estén? Y segundo, este 5 puntos, ¿qué es lo que va a ser más difícil de llegar a un acuerdo? Yo creo que ese es un gran tema y probablemente es el tema de discusión,
Ese 5%, en nuestra visión, sin duda tiene que llegar completo a la cuenta del afiliado. Es decir, a ti te van a sacar un 5% de tu sueldo. Está bien, me va a decir, lo pone mi empleador, no lo pongo yo. Lo va a poner respecto a ti, un 5% de tu sueldo. Ese 5%, ¿por qué no va a ir a tu cuenta? Porque el argumento político es que queremos que sea más socializado, que tengamos que haya más... toda la base del argumento político o filosófico de un sistema de reparto o parcialmente de reparto es que queremos tener una sociedad que sea más solidaria y que eso se divide y que sea menos individualista. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero de ahí viene la lógica del sistema de reparto, no es una lógica económica. No. Yo no tengo ninguna objeción a que tengamos un sistema, un país más solidario, pero hagamos un país más solidario. Entonces, en un país más solidario, las pensiones de los más necesitados las tenemos que pagar entre todos, no entre los que tienen un contrato de empleado dependiente, porque ese sería el único que va a pagar. Entonces, explícalo bien, tú lo explicaste en la presentación y que al final lo terminan pagando ellos y que para ustedes no es un beneficio, sino que es un costo adicional. Sí, claro, pero porque es una de las acusaciones que le hacen. Efectivamente, a ver, ¿qué es lo que hay? En primer lugar, ya vimos, en la AFP cotizan 5 millones de personas y hay 9 millones trabajando. Los otros 4 no van a contribuir para esta vejez, esta tercera edad que está pobre. ¿Por qué la queremos hacer no solidario? ¿Por qué no queremos que un médico, que un abogado, que un arquitecto, que pueden trabajar en forma independiente, no contribuya a esta solidaridad, cuando tienen ingresos probablemente muy superiores a los de la gran mayoría de los trabajadores con contrato dependiente? El trabajador con contrato dependiente gana entre 600.000 pesos, en promedio 700.000 pesos. De estos 5 millones, hay 2,5 millones de trabajadores que ganan menos de 2 millones de pesos y que ganan más de 600.000 pesos. Esa gente es la que va a pagar esos 5 puntos. Es la que va a pagar los 5 puntos de su sueldo, pero como tiene un sueldo de 600.000 pesos, ya no es el sector más pobre. Por lo tanto, tampoco se va a ver beneficiado con esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente poniéndole un impuesto al sueldo. Al sueldo de esos 2 millones de personas. Al sueldo de esos 2 millones de personas. Yo creo que esas pensiones que debemos pagarlas como país, y yo estoy de acuerdo que mejoremos ese pilar solidario, pero para que ese pilar solidario sea realmente solidario, paguémoslo con los impuestos generales. Y de manera que los que tienen más, aporten más, y los que tienen menos, aporten menos. Ahora, ¿cómo lo podemos buscar? No sé, a lo mejor puede ser el IVA. Y el IVA lo pagamos todos. ¿no? Y subimos un punto del IVA y con eso financiamos el pilar solidario. Y además, ese 5% cotízalo en tu cuenta individual, porque si no tienes ese 15%, tampoco vas a lograr una pensión acorde a tu ingreso en el futuro. Entonces yo creo que esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera en que sea verdaderamente solidaria, no de la manera que se está proponiendo. Ahora, lo que llama mucho la atención es cuando se dice, ya, este 5% tiene que ir, pero que no lo administre la AFP, que lo administre otra persona. Llama la atención por dos cosas. La primera, porque creo de verdad que los resultados en la administración de los fondos han sido realmente destacables que han tenido la AFP. ¿Está bien? Puede que haya actores que tengan mejores retornos. Está bien, entreguémoselo a mejores retornos. Ahora, las AFP, dada la manera en que se cobran las comisiones, cobran un porcentaje sobre el sueldo. Y por lo tanto, si pasas de 10 a 15% de cotización, la comisión que va a pagar es lo misma. Por lo tanto, no tiene un costo adicional para esas personas. Sí tiene para la AFP que tiene que poner, pero para la persona no tiene un costo adicional, va a seguir pagando los 5.680 pesos en promedio en Habitat. Y le vamos a manejar 50% más de su activo. Ahora, si ese 50% más lo pasamos a otra persona, esa otra persona no lo va a poder manejar gratis. Porque además no es una inversión marginal para el costo. La mayoría de los costos de la AFP son costos por persona. El costo de recaudación. Yo pago un costo por recaudar, por recibir la plata de tu empleador, pero por la planilla, no por el monto. Entonces muchos de estos costos no tienen, este cambio en el monto
no tiene un impacto. Entonces, ¿qué es lo que me parece? Cuando tú terminas que vas a tener que pagar el 0,5 o el 0,6% de este saldo nuevo, estamos hablando que vas a tener menor pensión. Entonces, nos parece que tampoco es una manera eficiente. Yo creo, nuevamente, que tiene que ver una parte importante con desconocimiento. Mira, la última pregunta, y es amplia, pero 2 de los 3 candidatos con más chances de ser el próximo presidente de Chile han dicho abiertamente que tienen que hacer una reforma dramática al sistema y que han tenido un lenguaje bastante negativo o agresivo en contra del sistema de AFP. Si se viene una reforma en que es dudosa, también hay cambio. Hay un consenso de que el sistema de pensiones tal como está, y dentro de eso las AFP ya no da el ancho y se le vienen reformas grandes. Una de las que más hace ruido con gente que hemos hablado nosotros los últimos 6 meses es regularles la rentabilidad. No, ¿ustedes concuerdan de que se les acabó, no quiero decir se les acabó los años de gloria, pero que el sistema tal como funciona ahora como industria va a tener cambios dramáticos en los próximos 12, 24, 36 meses? Mira, yo creo que, o sea, habría que ser ciego pensar que, ciego sordo para no darse cuenta que aquí hay una presión porque haya cambio. Lo que a nosotros nos preocupa enormemente es que estos cambios, cuando se van al tema de la AFP, claramente no están buscando una mejora en las pensiones. No, es un argumento político. Lo que a nosotros queremos son mejores pensiones para Chile. Este sistema perdura en el tiempo en la medida que sea capaz de otorgar buenas pensiones. Tenemos que trabajar por buenas pensiones. Por eso nosotros promovemos que este 5% vaya a la cuenta. Es mayor costo, está bien, pero va a permitir mejores pensiones. Cuando estamos discutiendo, y como te digo, el total de comisiones cobradas es 0,5%. Ese es el total de comisiones. A eso descuéntale los costos de administración y todo. Esto no va a cambiar la rentabilidad. Y la AFP, además, se pasan compitiendo todo el día. Hay una sana competencia. Tiene prácticamente un 10% de los cotizantes se cambian de una AFP a otra durante el año. Pero históricamente era mucho menor. Los últimos años, por parte de estos movimientos no AFP o Felices y Forrados, etcétera, ha habido, como entiendo yo, que hasta hace un año y medio era mucho menor que el 10%. Pero hace un año y medio era el 8%, que era equivalente a lo que se cambiaban las compañías de telefonía móvil antes de que entrara la última marca. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y no podemos decir que es una compañía donde la gente no se ha cambiado, tiene barreras al cambio o hay desconocimiento. No, hay un cambio importante, la gente se cambia, va variando. Entonces, y esa competencia también te exige tener mejores resultados, porque, como les decía, probablemente el costo no es la variable más relevante cuando tú te cambias de FP, es probablemente la menos relevante. De hecho, la ley contempla que cuando una FP se termina su giro, por cualquier razón, los afiliados de esa FP son asignados a la AFP que tiene oficina en su domicilio y a la AFP que tiene la mayor rentabilidad. En ningún caso la ley dice que se asignen a la de menor costo. ¿Por qué? Porque esas dos variables son mucho más relevantes que la diferencia de costo. Cuando hablamos de 5.800 pesos promedio mensual para una persona que, no la que vive en Santiago, pero la persona que vive, por ejemplo, en Litueche y que puede ser atendida en Litueche, pero la más barata lo atiende en Rancagua, donde le cuesta casi un día de transporte y va largo más que los 5.000 pesos en movilización. Todos puntos varios y se nos acabó el tiempo. Me pasé un poco, pero hay un montón más. Ojalá que no sea la primera y última vez, pero gracias, Cristian, por haber venido. Este ha sido el primer capítulo de la 4ª temporada de La Mesa. Cristian Rodríguez, gerente general de AFP Habitat, y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Vale.